Quienes encuentran un motivo de vida profundo y verdaderamente impulsor, una persona amada, una tarea pendiente, un propósito futuro, cualquier cosa, un motivo de vida profundo, tienen mayor fortaleza psicológica. Lo que mueve al ser humano es la voluntad de sentido, la necesidad profunda de que la vida tenga un para qué. Bienvenido a Fe, Mente y Discapacidad, donde la psicología y la fe se encuentran para acompañarte. La búsqueda de sentido es la motivación principal del ser humano, decía Viktor Frankl. Lo que mueve al ser humano no es exactamente el placer, como planteaba Freud, ni el poder, como pudo haber planteado Adler, sino la voluntad de sentido. La necesidad profunda de que la vida tenga un para qué. Cuando una persona pierde ese sentido, aparece el vacío existencial. Lo que llamaba Viktor Frankl el vacío existencial, que puede expresarse como apatía, desesperanza, ansiedad o depresión. Pero se puede evitar perder este motor impulsor en nuestras vidas, que se mantenga siempre vivo, que nos haga continuar en todo momento adelante, siempre con el mismo entusiasmo. Pues claro que sí. Sígueme hasta el final y juntos aquí hoy vamos a ver cuáles son las herramientas para esto. ¿Quién es Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un prestigioso neurólogo y psiquiatra austriaco. Nació en una familia judía. Fue víctima de la persecución nazi. Sobrevivió a 3 años de cautiverio en campos de concentración. Pero esta experiencia, desgarradora además, se convirtió en el motor principal de sus desarrollos teóricos dentro del campo de la psiquiatría, la resiliencia y el crecimiento personal. Frankl dejó lo que yo en lo personal considero una de las lecciones más potentes del siglo XX, cuando decía, sobre todo, no somos simples víctimas de nuestras circunstancias, sino seres con la capacidad de decidir qué actitud tomar ante estas circunstancias. Frankl fue el creador de la logoterapia, un sistema terapéutico que ha demostrado ser hasta hoy extremadamente eficiente. Este sistema tiene algunos postulados que es preciso nombrar de extremada importancia. Uno de ellos, el primero que vamos a nombrar, se llama libertad interior. Incluso en las condiciones más inhumanas, Frankl observó que el ser humano puede conservar una última libertad, la de elegir su propia actitud ante la vida. Era como decir, esto nadie me lo puede quitar. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cuál es nuestra respuesta ante eso que nos sucede, decía Frankl. Al hombre se le puede arrebatar todo, absolutamente todo, salvo una cosa, la última de las libertades, así le llamaba él. La última de las libertades, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Otro postulado muy interesante de esta teoría de Frankl o de esta psicoterapia creada por Frankl, que se titula se nombra tríada del sentido. Y aquí hablaba él de 3 aspectos. Y decía, el sentido de la vida no es algo que se encuentra por casualidad. O sea, no encontramos el sentido de la vida por casualidad o por suerte, como algunos creen, sino es algo que se puede construir. Se puede construir
decía a través de 3 vías. Los valores de creación es lo que estamos dispuestos a entregarle al mundo. Por supuesto, sobre todo nos referimos a causas nobles. Valores de experiencia es lo que recibimos del mundo. Siempre se recibe algo del mundo. Solo sépalo apreciar. No podemos decir no recibimos nada del mundo. El viento, el sol, muchos detalles que a diario realmente son extremadamente preciosos, regalados, que nos da la propia naturaleza. Valores de actitud. Cómo nos posicionamos frente a las adversidades. Usar el dolor inevitable para transformarlo en logro. Fran mencionaba también el sentido del sufrimiento. Fran no dijo en ningún momento que el sufrimiento era necesario para encontrar sentido en la vida. Y hago hincapié en esto. Hago hincapié en esto porque en una ocasión leía en un artículo, a mi modo de ver, no muy serio, que este era el enfoque de Fran. No, Fran no dijo eso. Pero Fran sí afirmaba que si este sufrimiento era inevitable, entonces podíamos encontrarle un propósito. Entonces, ¿qué sucede? Si le encontramos un propósito a la adversidad, si le encontramos un sentido, el sufrimiento deja de ser tal, o al menos pasa a ser una carga más soportable. Pero incluso, y tal es el caso del mismo Fran, de la experiencia misma de Fran, la adversidad se puede convertir en un logro. De ahí que su obra maestra tenga ese título, El hombre en busca de sentido. Mencionaba también, muy interesante este aspecto, el vacío existencial. Fran describe que la carencia de sentido, el vacío existencial, se manifiesta como la sensación de pérdida de significado que puede estar presente en los estados de aburrimiento, en las conductas adictivas e incluso en las conductas agresivas. Resulta para mí extremadamente interesante que esta obra maestra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, haya sido el producto de su análisis psicológico como prisionero en los campos de concentración, siendo prisionero en los campos de concentración nazi. No es el producto de unas agradables vacaciones en una playa o en cualquier otro lugar, sino el de estar viviendo en ese preciso momento su sufrimiento, probablemente su sufrimiento mayor y el de muchos que le rodeaban. Resulta también muy interesante el contraste existente entre este nivel de resiliencia de Fran con una realidad hoy que con frecuencia, cada día más, se concentra en la búsqueda del placer inmediato, pero con un vacío existencial preocupante. Pero ¿cómo se traduce esta situación en nuestras vidas diarias? Aquí lo vamos a analizar, pero antes les invito a suscribirse al canal si aún no lo ha hecho, allí en la campanita, y ayúdenme así a continuar creando este tipo de contenido. Cuando en ocasiones voy en el carro y veo a alguna persona en esos estados de descomposición propios del consumo de alguna sustancia, no puedo dejar de pensar que pudo salvarse, que incluso aún puede salvarse con tan solo encontrar ese sentido de vida, de la vida, del cual hablaba Fran. Fran marcaba una diferencia con lo que había dicho Freud, que hablaba de la voluntad del placer. Y también marcaba una diferencia con Adler, que sostenía la voluntad del poder. Y para mí está claro, cuando precisamente se pueden encontrar tantas personas dadas al placer inmediato, pero con un tremendo vacío existencial.
La pérdida de un sentido claro de la vida es uno de los grandes dilemas en nuestra era. Si no es más grande, uno de los grandes dilemas de nuestra era. No es que las personas sean menos capaces que hace un tiempo atrás, sino que el entorno ha cambiado de forma radical. Hay algunos factores claves en la era actual que pudieran estar contribuyendo a cierta crisis de propósito. Y uno de ellos es la tiranía de la inmediatez. Así le llaman algunos autores. La tiranía de la inmediatez. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Las redes sociales, el delivery, lo cual ha ido entrenando, adaptando nuestro cerebro para buscar dopamina rápido, sin mucho esfuerzo. Pero como el sentido de la vida no es un producto de consumo, es algo que hay que construir a largo plazo, como decía Frank. Entonces aquí está el primer choque, porque hemos adaptado y seguimos adaptando nuestros cerebros a lo fácil, y por consiguiente se ha perdido la tolerancia al esfuerzo y al sacrificio, que son los ingredientes necesarios para lograr metas significativas en la vida. Hay otro muy mencionado, la paradoja de la libertad. De manera general, el ser humano ha ganado en libertad. Son libres de elegir quiénes quieren ser, sus propios sistemas de valores. Algunos paquetes que antiguamente estaban preestablecidos en la religión, los valores tradicionales de la sociedad y la familia, estos se han debilitado en el mejor de los casos. Pero este exceso de libertad tiene un precio que muchas veces no se nota en las primeras etapas del proceso y puede llegar a ser en algún momento paralizante, porque se pierde la brújula externa que es tan importante para muchos e incluso yo diría imprescindible para otros. Otro aspecto de gran interés, y recuerde que estamos hablando de posibles factores que contribuyan en la actualidad a cierta crisis de propósito. Otro aspecto de gran interés es la comparación social constante. Hace algunos años atrás, cuando no había tanta tecnología, por supuesto, y no estoy en contra de la tecnología, porque gracias a la tecnología estoy haciendo esto. Hace unos años atrás, las personas se comparaban con sus vecinos, los que les rodeaban. No más, generalmente casi en igualdad de condiciones. Hoy muchos terminan comparándose con millones de personas en Facebook, Instagram, TikTok y otras redes sociales. De esta manera pueden terminar en una inadaptación perenne y en una sensación de insuficiencia constante. Nunca es suficiente el dinero, porque por supuesto estoy comparando con cierto estatus a los que veo en las redes. Nunca es suficiente la belleza, porque claro, también estoy comparando la belleza con la que puedo ver en las redes. No se dan cuenta que muchas veces es hasta el producto de ciertos filtros digitales. Y hay otro aspecto, la mercantilización de la existencia. Para muchas personas, cada aspecto de la vida es una transacción. La han convertido en una transacción o una métrica de productividad. Todo lo que no genere dinero o estatus social inmediato, medible, lo clasifican como una pérdida de tiempo. Otro aspecto es la crisis de comunidad y la soledad. Estamos más conectados que nunca, a cualquier distancia. Esto creo que para todos está claro. Pero esto no nos hace exactamente más acompañados. Los niveles de soledad en la actualidad son históricos.
Víctor Frank decía que la felicidad es un subproducto de la razón para ser feliz, que es en definitiva el propósito, el porqué, es un subproducto del porqué, de la razón para ser feliz. Pero muchos han invertido la ecuación, persiguen la felicidad en el placer inmediato, mientras se descuida la razón, el propósito y la responsabilidad. ¿Cómo afrontar esta problemática y de alguna manera disminuir el riesgo de perder el propósito de la vida o incluso ganar en ese propósito? Alcanzar lo que nos proponemos, ya sea material o no, nos da satisfacción y contribuye a nuestra felicidad. Esto no está mal, pero cuidado con caer en la perenne insatisfacción y en la costumbre de anteponer siempre aquello que falta a la felicidad, porque de esta manera la convertimos en inalcanzable. Hagamos siempre que sea posible pequeños espacios para involucrarnos en tareas que requieran de nuestra atención consciente. Hoy todo tiene un nivel de automatismo intenso, condicionado sobre todo por el ritmo de vida, las tecnologías. La logoterapia creada por Frank tiene una frase muy llamativa. Muchas veces el sentido de la vida, decía Frank, suele aparecer cuando dejamos de mirarnos el ombligo y miramos un poco hacia afuera. Otra cosa es priorizar encuentros cara a cara. Crear espacios en que sustituyamos las redes. Tener conversaciones profundas, realmente humanas. Y sobre todo, sentirnos parte de un grupo donde seamos vistos y valorados como quien realmente somos, no por lo que proyectamos según la interpretación de alguien. Hace poco recibía una información, un correo de la Sociedad de Psicología Americana, y uno de los aspectos a abordar en sus propósitos de trabajo en los próximos tiempos es precisamente cómo va a ser todo esto relacionado con la inteligencia artificial, donde de alguna manera cada día se alejan más las tecnologías de la participación directamente humana. Recuperar siempre que sea posible los ritmos naturales. No dejarnos arrastrar constantemente por la inmediatez. Es otro aspecto importante que podemos hacer. Hacernos un llamado de vez en cuando a la quietud, siempre que podamos. Suele pasar que son estos momentos precisamente en los que muchas veces nos entregan las mejores preguntas y también las mejores respuestas. El sentido de la vida no es prefabricado, decía Frank. Tampoco se gana como si fuera una lotería. Este sentido hay que crearlo, hay que proponérselo y luchar por él, sin miedo. Tenga en cuenta que eso que puede dar miedo se convierte con frecuencia en la gran oportunidad. Somos los arquetipos, decía Frank, somos los arquetipos de nuestro propio significado. La pregunta, decía Frank, nunca debe ser ¿qué espero de la vida? Hay que invertir la ecuación. ¿Qué espera la vida de mí? Víctor Frank observó algo interesante
en esa desgarradora experiencia que le tocó vivir como prisionero en los campos de concentración nazi. Él observó que no necesariamente los más fuertes físicamente eran los que sobrevivían, sino aquellos que tenían un porqué, un propósito para si lograban sobrevivir, un propósito que cumplir después de aquel horror. Él lo pudo comprobar en conversaciones con estas personas. Ese propósito los hacía resistir. Y probablemente ese propósito fue quien les dio la resistencia suficiente, la resiliencia suficiente para poder llegar y terminar con vida de aquella horrorosa experiencia. Deje sus comentarios. Siempre que sean con respeto, aportarán valor a este espacio que juntos estamos construyendo. Nos vemos en la próxima semana aquí en Fe, Mente, Discapacidad, donde la psicología y la fe se encuentran para acompañarte. Muchas gracias.